Bueno, buenos días. ¿Qué tal estáis con la memoria? Bien. ¿La trabajamos hoy? Sí, un poquitín, ¿no? La memoria es importante por dos razones. Porque Dios dijo que yo escribiré mi ley, ¿en dónde? En su mente y en su corazón. Difícilmente uno practica cierta cosa que él no sabe. Imposible. Entonces, tiene que saberla para practicarla. Entonces, la manera de que nosotros aprendemos ciertas cosas, Dios no los hizo fácil, por eso tenemos la escritura. La escritura está escrita no para que Dios se acuerda, sino para que nosotros nos acordamos. Si hubiera dicho él palabras hace años y no se escribieran, ya nos hubiéramos olvidado. De hecho, el otro día era 1 hora y no habéis olvidado la mayoría de las cosas. Entonces, ¿qué dijo el otro día Paco? Muy bien, ahora os veo. ¿Y qué se habló más? De la fe. ¿En la escritura para quién es? Para el hombre de Dios, ¿no? Te apunta 2 cosas. ¿Cuál es la primera y cuál es la segunda? La primera es que te hace sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y una vez que uno es salvo, pues ya practica la escritura para ser redarguido, enseñado, corregido, y el propósito de ella, que nosotros seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Entonces, la buena obra no sale de nosotros. Nosotros no obramos bien. De hecho, algunos, y la mayoría, seguramente estamos aquí por obrar mal, ¿no? ¿Es verdad o no? Entonces, el que se cree que es bueno, poco va a hacer Dios con él. Porque Dios no es para lo bueno. Cuando vino Jesús, dijo que yo claramente no he venido a buscar ¿quién? A sanos. Él lo especificó, dice, el que se cree que es sano, pues no necesita ir al médico, no necesita venir a mí. Entonces, si hay alguno que se cree bueno aquí, seguramente que Jesucristo no es para él. Porque Jesús sana a los que no son buenos. Aunque todos no somos buenos, pero no todo el mundo reconoce que no es bueno. Mi madre, por ejemplo, siempre dice, yo soy buena, porque ha tenido hijos, porque nos ha criado, porque tal. Pero los hijos que somos cristianos dicen, mamá, nos acordamos que aquí le sacamos donde ella se creía que era tan buena, pues para nosotros no era tan buena. Entonces, decir eso a tu madre es muy difícil. Pero a mí me gusta decirle la verdad a mi madre. Y ella se pone a llorar. Con todo lo que yo he sufrido por ti, digo, sí, mamá, no dudo en esto que has sufrido por mí. Pero hay que pensar un poquito, a lo mejor tú tienes algo que ver también con mi fracaso. ¿Para qué le hago eso a mi madre? Porque yo busco lo mejor para mi madre, busco lo bueno para mi madre. Dios es lo que hace con nosotros. Él nos hace pensar, aun cuando nos creemos que somos buenos, Él saca cosas donde no somos buenos en ella. Y dice, ¿lo ves? Que no eres tan bueno como crees. Mira, acabas de mentir. Bueno, y te crees que la mentira piadosa, ¿no? Como algunos tienen. Entonces, no era este el caso, pero bueno, estaba pensando en ello. Digo, ¿cuántos de los que estamos sentados aquí pensamos que somos buenos, no? Ninguno, ¿no? Pues yo lo pienso mucho, digo que soy bueno. Luego ya me doy cuenta que tengo mi mujer, tengo mis hijos y de vez en cuando dice, hijo mío, dime la verdad, ¿qué es lo que no te gusta en tu papá? No, papá, todo, digo, Zacarías, que eso no es verdad. ¿Cómo te va a gustar todo? Y ya empieza. Bueno, no me gusta esto, cuando te enfadas, ya es una cosa. Y luego ya cuando esto y aquello y el otro, digo, para ya. No sigas por ahí. Para allá porque me vas a sacar. Entonces, claro, yo digo, bueno, pero ellos me quieren porque yo soy su padre. Entonces, ¿no? Los padres, cuando son honrados por los hijos, pues los hijos cerran los ojos así a ciertas cosas, ¿no?
Y yo, bueno, al final les abrazo y les pido perdón, algo que mi padre nunca ha hecho conmigo. Entonces, nunca me ha pedido perdón. Y mi madre tampoco. Entonces, ¿sabéis que a los padres nos cuesta pedir perdón? Porque pensamos que lo hacemos todo bien. Entonces, pero yo sé que soy pecador igual como mi hijo, entonces algo mal hago. Entonces, si hay alguno aquí que se cree que es bueno, le van a ocurrir muy pocas cosas buenas, es decir, por carambola, y luego malas muchas. Y no por carambola, porque él lo ha buscado. Digo que decir a Dios que yo soy bueno es que te buscas la cosa más peligrosa que uno puede presentar así a Dios, es cuando se presenta con su justicia con él. No hay remedio para él, Dios no actúa. Dios se resiste a lo orgulloso y da gracia a los que se humillan. Y lo resiste, ¿no? Porque a veces pensamos, no, ese chico no, o esa persona no quiere saber nada. Yo siempre le miro y digo, es que no es que tú no quieres saber nada, es que Dios te está resistiendo de una manera que no te deja ni mover. Simplemente esto. Yo no pienso al revés. Yo es que Dios le resiste, porque nadie puede resistir a Dios. Si hay alguien que puede resistir a Dios, ese no es Dios. Dios se resiste a lo orgulloso y da gracia a los humildes. Y él lo deja claro, ¿no? Entonces yo pensaba y digo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Porque Dios me resiste a veces. Cámbiale, eres orgulloso. Entonces no puedes recibir las cosas de esa manera. Humíate y yo lo hago. Entonces cuando nos humillamos con Dios es donde Dios actúa con nosotros. Y yo tenía ¿me permitéis cantar una canción? ¿Sí? Pero mis hijos tienen que salir conmigo. Es una canción que hemos sacado nosotros y después de un accidente que yo tuve y estábamos viajando por la misma carretera y pasé al lado del accidente, ¿no? Y ahí, bueno, Dios, por su gracia, nos dio una alabanza y la cantamos, ¿no? Y la hemos cantado toda la familia en el coche, la hemos sacado en el coche, la hemos cantado en el coche. Y de vez en cuando nos vamos por ahí, pues la cantamos. Es una canción. Yo tuve un accidente, el coche se fue a la chatarra y yo salí ileso. Entonces, y por la gracia, la persona que estaba detrás mía, detrás con el coche, era una enfermera. Entonces, cuando se me quitó el trozo de carne, ella me ayudó, me hizo torniquete, estaba todo preparado. Pero Dios lo quiso de esa manera y para recordarme que es todo por gracia, ¿no? Y la canción nosotros cantamos nuestro acento, ¿vale? Que ellos, aunque son españoles, han nacido aquí, yo no. Yo vengo de otro lugar. Entonces, bueno, seguramente algunos están mirando y dicen, sí, lo sabemos, ya eres moro. Pues los moros no, los moros son de Mauritania, yo soy argelino. Yo soy argelino porque aquí cada vez cuando veo uno así, ese es moro. Pues yo no soy los moros que estaban aquí, ellos eran más inteligentes, trajeron muchas cosas aquí. Yo era de Argelia, del norte de África. Entonces, bueno, bueno, siempre lo digo porque la gente piensa, ese es moro, no sé, no, yo no soy moro, los moros son los que estuvieron aquí. Y son gente que no eran lo que vienen en patera. Son gente que trajeron la álgebra, matemática, mira solo la Alhambra, la mezquita de Córdoba. No eran gente como pensamos nosotros. Entonces trajeron la mayoría de las cosas que vinieron a Europa, los trajeron ellos. Lo cogieron de Grecia, lo trajeron aquí. Entonces, claro, yo les considero más inteligente que yo. Aunque yo soy mejor que ellos porque tengo a Jesús. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y yo. Simplemente que yo tengo a Jesús y ellos no. Y la diferencia entre tú y yo. Seguramente eres más inteligente, más guapo y todo, pero si estás en Jesús, estoy en mejor posición que tú. Lo siento mucho. Porque esa es nuestra realidad. Es que estás en posición con Cristo Jesús mejor que mucha gente en el mundo. Y una posición de ser hijo del Dios Todopoderoso. Y no solo eso, una posición de una esperanza eterna. Tienes una esperanza que no se acaba nunca. Estás en una posición donde la gente normal que no tiene a Cristo, aunque sea religioso, no la tiene.
Entonces, ahora me siento mejor que vosotros como sentido humano. No, todo lo contrario. Me siento mal, me siento lo que te decía, que le decía, cállate, no me sacas más cosas malas, porque tengo muchas. Entonces, bueno. Bendeciré a Elohim, mi rey, bendeciré su nombre. Desde ahora y para siempre Yo le bendeciré. Bendeciré a Elohim, mi rey, bendeciré su nombre. Desde ahora y para siempre yo le bendeciré. Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Bendeciré a Jesús, a mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Bendeciré a Jesús, a mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Bendeciré a Jehová mi Dios, bendeciré su nombre. Su misericordia es para siempre, yo le alabaré. Bendeciré a Jehová mi Dios, bendeciré su nombre. su misericordia es Para siempre yo le alabaré. ¿Por qué? Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Bendeciré a Jesús. Bendeciré a Jesús, mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Bendeciré a Jesús, mi rey, bendeciré su nombre. Él reinará eternamente y volverá por mí. Porque Él es Dios de toda creación. Yo le alabaré. Porque Él es Dios de toda creación. Su nombre alabaré. Amén. Letras, que es Elohim, que es mi Dios. Jesús, que es el mismo Dios, reina eternamente, pero no solo esto, sino volverá por los creyentes. Y Jehová, que su misericordia es para siempre, es reconocido así en la Biblia, el misericordioso. Yo tendré misericordia de que la voy a tener. Y los tres atributos que damos en este lugar, dice por una razón, porque Él es Dios. De toda creación y sobre toda creación, Él es Dios. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros servimos y somos cristianos, porque Él es Dios de toda creación, de toda la creación le adora a Él y nosotros somos una de ella. Nosotros no somos la creación, somos una parte de la creación, que es el ser humano, pero la creación es muchísimo más grande y toda la creación le rinde culto a Dios. Todo. Lo que pasa es que nosotros, Dios nos dio la capacidad de hablar y de pensar,
y de expresarnos y tener un idioma escrito. Entonces, los animales no tienen nada escrito, se comunican, pero no con escritura. Entonces, nosotros tenemos una capacidad que ellos no tienen. Así lo hizo Dios. Entonces, Él lo quiso de esa manera. Entonces, hay uno que una vez me dijo que mi perro es mi mejor amigo. Digo, te estás confundiendo, porque eso no es cierto. Eso es un mito que han hecho aquí, que el perro es el mejor amigo del hombre. Eso es una mentira. El perro es perro porque el hombre lo educó para ser perro. Él no era perro, él era de la manada de los lobos. El hombre siempre ha sido bueno y tú eres el que le das de comer, tú eres el que le pasea, tú eres el que le haces todo. ¿Cómo va a ser él más bueno que tú? Tendrías que ser muy mal pensador, digamos, para mí entender. Piensa que un perro es mejor que yo le estoy cuidando, le saco, si no le saco me mancha toda la casa, me la pone, bueno, algunos tienen perro aquí o no. A ver, ¿cuántos tienen perro? ¿Estoy diciendo algo que no es verdad? No le sacas y a verás tú que es bueno el perro. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es el bueno en este caso? ¿Tú o el perro? Tú. Tú eres el bueno, no es el perro. Entonces a mí cuando hablo con alguien me dice, es que el perro es mi mejor amigo, no sé qué. Digo, estás mal de la cabeza, tú no estás bien. ¿No te das cuenta si no le sacas? Yo he tenido un perro y si yo no le sacaba, ¿sabes lo que liaba en la casa? Entonces, claro, a mí me viene uno y me dice, tu perro es mejor que tú. Digo, pues lo siento mucho, si tu perro es mejor que tú, estás muy mal de la cabeza. Tú eres el que le estás cuidando, le llevas al veterinario, que le lavas, que le duchas. ¿Cómo va a ser el más bueno que tú, por favor? Porque te viene, ladra y te salta encima tuya, pues por interés, amigo mío, te quiero, Andrés. Pues deja de darle esto y ya verás. Si hubieran los seres humanos dejar lobo es lobo, ya verás tú si tendrás perro cuando te pilla por ahí. ¿Eh? Si no, pregunta a los ganaderos ahí de arriba, cómo se quejan. Y eso era lo que era el perro. Entonces el ser humano siempre es superior. Siempre. Dios le puso sobre toda la creación, sobre los animales. Y creer otra cosa es creer mal. Yo no vengo del mono. El que cree que venga del mono, ahí está él. Y yo os digo que Darwin no lo saca de la nada. Eso es, a veces la gente no sabe un poquito la historia de Darwin y piensa otras cosas. Entonces, bueno, esto hay unos escritos antes que Darwin escribe, pero no dice que el hombre viene del mono. Dice que algunos hombres que pecaron contra Dios, Dios les maldijo y se volvieron mono. Y él hizo la inversa diciendo que el mono viene el hombre, pero no es verdad, no es cierto. Lo demostró el científico Mendel, que no es verdad, es una mentira. Si no estarían los monos, de vez en cuando sale un mono y se convierte en un hombre, pero los monos siguen monos y hasta que se muere es un mono. Entonces, y tú seguirás siendo un ser humano hasta que te mueres. Entonces, por lo tanto, amigo mío, empieza a pensar bien. Empieza a pensar, mira, nosotros los seres humanos creemos todo. Pero resulta que creemos todo lo que no tiene sentido. Y lo que tiene sentido a veces nos cuesta creer. A veces el ser humano no piensa. Entonces, por eso cuando Dios dice, piensa, es que me acordé de una cosa, digo, estábamos en Francia y de vez en cuando pues uno que se quería dormir, pues yo siempre le daba la almohada. Digo, mira, pégate una cabezada y quédate ahí frito, ¿no? No pasa nada, porque alguno en la Biblia dormió y cayó, ¿no? Y murió, ¿no? Al final Dios dice, despiértate tú, que duermes entre los muertos y Cristo te alumbrará. El dormir físico no es tan problemático, pero dormir espiritual es muy problemático en la vida. Entonces, no sé, yo he hablado sobre los perros, no sabía que hay muchos que tienen perros, sino simplemente tengo recuerdos, no sé ni por qué lo digo, alguna razón tendrá Dios con ello, porque algunos pueden pensar que el perro es mejor que el hombre. Y Dios, así compadece el Padre por los hijos, así compadece Jehová por los hombres, y se acuerda de ellos y que son, ¿qué? Débiles.
tiene compasión con ellos. Porque el recuerdo de Dios hacia nosotros es siempre por la fragilidad que tenemos como seres humanos y creemos que podemos con todo. Y aquí hay una historia en Juan 4. Yo la voy a leer y si alguno no quiere verla, como ahí se escribe, también se lee. Entonces, si no quiere, en Juan 4. Entonces, yo voy a hablar de tres razones o tres tropezos que encuentra el ser humano para acercarse a Jesús. Hay muchos, pero en esta historia hay tres. Tres, por lo cual se reflejan en la conversación de la mujer con el hombre. Y esos tres, normalmente, casi todos los que estamos aquí, lo hemos hecho y algunos lo hacemos hasta el día de hoy. Entonces, aquí dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conoceréis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tenés el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo, el cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que viviera de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, me venga aquí a sacarla. Y le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dios es espíritu y el que adore en espíritu y en verdad es necesario que adora. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y sigue la historia. Pero yo quiero solamente en esa conversación cuánto hay de estorbo en ella, ¿no? Y ahí vais a participar. Pero voy ahora a decir al azar, mira tú. Y si no sabes, no pasa nada. Yo no sé muchas cosas. Y a veces no sé responderla, pues no pasa nada. La responde otro. Porque lo que se trata es que todos aprendemos juntos. Entonces, juntos. Es decir, yo también mientras que hago preguntas aprendo. El otro día aprendí una cosa. Y estaba aquí hablando. Porque aprendemos siempre, Dios nos enseña algo. Entonces, aquí habla que el título que Jesús y la mujer samaritana. La pregunta, ¿quién son los samaritanos? A ver, Portu,
que te conozco. ¿Quién son los samaritanos? Samaritanos. ¿Qué más? A ver, alguno más que puede añadir algo. Está bien, ¿eh? Son los judíos que se mezclaron en un tiempo exacto. ¿Qué más? ¿Pero qué guerra tuvieron? Palestina y samaritana son dos cosas diferentes. Samaritanos eran judíos que se mezclaron con mujeres que no eran judías. Entonces, pero palestinos son palestinos. Palestinos son otra cosa, incluso yo dudo que están en la Biblia, porque son lo que vinieron con el tiempo de Saladín y para conquistar Jerusalén. Entonces, es lo que dicen, pero luego los ingleses le dieron nombre de Palestina como filisteos, pero realmente no son los filisteos porque normalmente los filisteos desaparecieron. Entonces era el tiempo de... Pero Samaria es un judíos que se mezclaron en la época de Nehemías y Esdras, querían ellos edificar con Nehemías y Esdras el templo, y los judíos le dijeron que no queremos vuestra ayuda porque vosotros os habéis mezclados. Entonces ahí se creó una enemistad. Luego los mismos samaritanos hicieron un templo con sus sacerdotes, con todo. Entonces, y creían solamente en la ley de Moisés, en el Pentateuco, y ya está. No creían en los salmos, sino creían en los profetas. Y esto, cada vez, la enemistad empieza por el tiempo de Nehemías y Esdras. Entonces, porque ellos querían ayudar en la edificación y le dijeron que no queremos vuestra ayuda porque vosotros os habéis mezclado. Y ahí se crea la primera enemistad, entonces ellos se enfadan, pues, y se van en sus leyes. Entonces, aproximadamente más o menos en el tiempo 128 años antes de Cristo, los judíos destruyeron el templo de ellos, de los samaritanos. Entonces hubo una gran guerra y se destruyeron el templo y esto creó más enemistad aún. Entonces, y la historia esta de Jacob, la mujer está con esta historia. Entonces, cuando ella habla con Jesús, ella está viendo uno que es judío, que normalmente les odia por ser menos. No eran los samaritanos que se creían que eran más, sino los judíos creían que eran más que los samaritanos y no querían ni pasar por el camino por donde entonces los sacerdotes judíos daban toda la vuelta para no pasar por Samaria. Pero Jesús no hace esto, sino pasa, y no solo esto, que se sienta en el pozo que pertenecía a los samaritanos, que es el pozo de Jacob, porque la ciudad pues se encontraba en lo que es Sicar, y Sicar es una ciudad donde Jacob la compró para su hijo José. ¿Me seguís la historia? Entonces, esto no es una historia que está puesta ahí simplemente para nosotros, entonces está puesta porque tiene una historia detrás, y quién es Dios también nos explica, y qué es lo que busca Dios, y lo explica a alguien que tiene otra religión, otra manera de ver las cosas, aunque era similar al judaísmo en lo que es el Antiguo Testamento, pero tenía muchas cosas que no eran iguales. Es así como, por ejemplo, digamos un católico y un protestante, para que os hagáis una idea. Aparentemente creemos lo mismo, pero hay muchas cosas que no creemos lo mismo. Y no porque somos mejores, sino simplemente los evangélicos
No todos, porque también los evangélicos tienen alguna cosa que otra, pero los evangélicos que se sujetan a esto, lo evangélico quiere decir simplemente los que creen en el evangelio sin adulterar, sin añadirle ni quitarle nada. Es el evangelio que tenemos. Entonces tú ves un evangélico y hablas con un católico y cuando habláis de Jesús estáis muy bien. Pero cuando habláis de la palabra de Dios, lo que Dios se reveló, ya tenemos problemas. ¿Sí o no? Entonces, claro, yo cojo un católico y le digo, que María no ayuda y se molesta. Se molesta. Ahora yo puedo decirle, María es una buena mujer, es una mujer santa, por lo cual a las mujeres tienen que seguir su ejemplo, pero no deja de ser una mujer que Dios escoge para un propósito. Y el mismo evangelio dice que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Y quita todos los seres humanos de en medio. Ni Pedro, ni Pablo, ni Cefas, ni Apolos, ni María, ni ningún ser humano puede servir intermediario entre yo y Dios que Jesucristo hombre. Por esto, por esa misma razón, Jesucristo viene, porque si no, no tiene sentido. El Dios toma forma de carne para que otro hombre ocupara su lugar. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces, esta es una teología, un debate teológico de dos religiones. Una es la verdadera, otra tiene media verdad y Jesús tiene toda la verdad. Entonces, claro, se presenta Jesús que tiene toda la verdad, los judíos que decían cosas que eran verdades y los samaritanos que decían mitad verdad, porque aceptaban solamente el Pentateuco. Entonces Jesús sí tiene la conversación con ella. Entonces las tres cosas que ella le saca por estorbo eran tres cosas que nosotros tenemos como seres humanos. Una, la primera, ¿qué es lo que le dice? La raza. A veces pensamos que la raza no hace mucho. La raza hace mucho. ¿Sí o no? ¿Cuántas razas hay aquí? ¿Muchas? Pues no, os confundéis todos. Hay una raza. La raza humana. Etnias hay muchas. De una sola sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Siempre cuando hago esto dice, son muchas. Nosotros somos iguales, simplemente que hablamos diferente idioma y tenemos diferente pensamiento según la etnia donde has nacido y la cultura donde has nacido. Pero tenemos las mismas cosas todos, los mismos temores, las mismas emociones, los mismos pecados, lo mismo todo. ¿Sí o no? Algunos son guapos, otros más feos. Unos calvos, otros tienen más pelo, pero al final somos todos, unos más mayores y otros más jóvenes, pero todos somos iguales. ¿Sí o no? ¿Me entendéis? Quiero decir, entonces la raza hay solo una, pero etnias hay muchas. Entonces yo soy de la etnia, digamos, árabe. Entonces salgo de una cultura diferente. Y hay seguramente hay muchas cosas que yo pienso, vosotros no la pensáis. Y seguramente otro de otra cultura también piensa muchas cosas que yo no pienso. Porque nuestra cultura es donde nosotros aprendemos ciertas cosas y algunas de ellas, y muchas, son espirituales. ¿No? Aquí, por ejemplo, vosotros veis las procesiones y os parece normal. Pues yo que soy de otra cultura y digo, ¿cómo no pueden ver esto? Que esto simplemente es un muñeco. Y están gastando en no sé qué, y es un muñeco hecho por un hombre, dibujado por un hombre, lo ha colgado un hombre, y tiene ojo, no ve, tiene oído, no oye, tiene mano, no hace nada con ello, tiene pie, más no anda. Todo esto, ¿cómo no puede verlo? Pero alguien que, por ejemplo, ha nacido aquí y ve la pilarica, y para él lo ha visto toda su vida, y le parece algo normal, que la pilarica le ayuda. Pero yo que vengo de otro lugar, yo vengo y digo, es que
Mi hija tiene una muñeca que es igual, que no hace nada. Y no entiendo cómo esto le llaman, y le besan y le piden ayuda, mientras que esto lo hizo un ser humano en su taller artesano, lo preparó y lo pintó. Pero tú vas a mi tierra y seguramente ves gente siguiendo algo y dice, ¿cómo no nos van a dar cuenta de hacer esto y una vez y otra y un año y otro y tres? ¿No se dan cuenta que no le ayuda? Pues todos aprendemos y aceptamos aquello donde hemos crecido como una verdad absoluta porque se transmite. Eso es lo que es hacer las etnias. Transmitimos las cosas de nuestros antepasados, de hijos a padre, y llega así. Y al final es una cosa que tú crees y dices, bueno, a mí, por ejemplo, dice, los judíos son malos, hay que odiarles. Pues yo he odiado a los judíos toda mi vida y no he conocido ningún judío. El día cuando conocí a un judío, digo, qué buena gente, si es más bueno que los mis paisanos, porque me dicen esto, ¿no? A ti a lo mejor te han dicho que los moros, ¿no? Y el otro le han dicho no sé qué. Entonces, al final, nuestra cultura nos ata a cierta cosa. Esta mujer estaba atada a un odio cultural que es transmitido durante muchos años por una guerra que ha pasado años, pero seguían odiándose. Pero Dios la quiso así. De ninguna manera. Dios es amor. Punto final. El que quiere decir otra cosa, lo siento mucho. La Biblia nos dice, ahora Dios es amor, pero en este amor es justo, es misericordioso, es bondadoso, también es juez. Entonces, es todo junto, pero no deja de ser un Dios amoroso. Él empezó con una cosa, con Adán. Entonces, y el llamado esto hacia Adán es un llamado de amor. ¿Dónde estás? Y quería que Adán le respondiera. ¿Sí o no? Y Jesús, él quería que la mujer se entrara en razonamiento con él. Porque él quería simplemente que la mujer sale de donde estaba metida durante toda su vida. Y la conversación la lleva poco a poco. Entonces hemos dicho que la raza, la primera de las cosas, ¿por qué razón? Dice, Jesús le dice, dame de beber. ¿Ella qué le dice? La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? La primera de las cosas que tenemos, Dios trata con la raza, con el sentido racial. De hecho, su principio con Abraham fue un sentido de sal de tu parentela y de dónde, de tu cultura. Sal de aquí para que yo te mostraré. Entonces, que la cultura a veces estorba en el plan de conocer a Dios. A mí la mía me ha estorbado durante mucho, y a veces también. Hasta el día de hoy, como cristiano, me estorba las cosas que yo aprendí de pequeño. Y al final, hasta que me doy cuenta, no, Dios dice otra cosa. Y Dios te saca otra vez, Camel, pues sigue para adelante. Entonces, ¿qué pasa con nuestra cultura? Nuestra cultura aprendemos cosas buenas en ellas, pero también hay cosas malas en las culturas. Pero también eso se pegan a nosotros. Mira, como estamos en España, voy a hablar de España, ¿vale? Que estamos en España. Yo, si estuviera en otro lugar, os hablaría de otro. Pero para que me entendéis, que en España lo que hay, ¿no? Pero vosotros, a lo mejor, los españoles, no los cristianos, los que son normales, no lo ven tan feo. Aquí se habla mucho con palabrotas, ¿sí o no? El padre con su hijo, porque culturalmente eso está aceptado. Pero yo cuando veo un hijo hablando de su padre con palabrotas, como nuestra cultura eso no existe, me parece una barbarie que un hijo habla con su padre de esa manera, sin respeto, sin reverencia, sin ninguna cosa. Me parece la cosa más fea, más horrible que hay. Pero como la cultura nos hace adaptarnos a ciertas cosas, entonces lo vamos aceptando. Tú vas a mi tierra y seguramente vas a ver algo y dices, menuda barbarie es esta. ¿No? ¿Por qué? Porque las culturas tienen cosas buenas
y cosas malas. No, ahora yo tengo que dejar todo lo que soy porque soy cristiano. Uno, tú sigues siendo español siendo cristiano, ¿no? Ahora a mí me gusta el jamón. Y jamón bueno. No me gusta jamón barato. Me gusta jamón de jabuco que sea bueno, ¿no? Digo, ya que lo voy a comer, pues como algo bueno, ¿no? Eso es un cambio que yo hice, el Señor hizo en mi corazón para que yo pudiera comer jamón. Porque en mi cultura, jamón es algo malo, aunque costará 3.000 euros. Cogen y lo tiran a la basura. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero hasta que Dios no cambió esto, yo no podía tocarlo. Yo lo voy a hacer así para que me entendéis, sencillo, porque eso es más profundo, pero sencillo. Entonces, cuando Dios llega a tu vida, cambia también algo que culturalmente tú lo tienes. Y aunque tú crees que no lo tienes. A mí la primera vez cuando comer jamón, no sabéis muy bien lo que me costó. No, es que no se lo puedo expresar con palabras, pero cerré los ojos, digo, pues en nombre de Jesús lo voy a comer. Bueno, ahora no me cuesta, ahora te cuesta a ti si me invitas. porque si me invitas te voy a llevar invítame a no me llevas al jamón de Mercadona. Entonces, pero digo que al final te das cuenta que Dios ha cambiado algo en ti. ¿Qué ha pasado? No sé qué me ha pasado, pues ya empecé a cambiar, pero empecé a cambiar también actitudes, maneras mías de pensar como de dónde vengo. Entonces Dios, y al final sigo luchando con mis cosas, yo a veces con mi mujer, ¿no? Ella es europea y yo no, pues a veces pues, digo, pues no acepto esto, porque para ti que eres europea es muy fácil, pero yo no. Y ella me dice, no, yo tampoco acepto esto, porque para ti es muy fácil y yo no. Pero en los dos siempre Dios lija. Cuando hay dos culturas en un matrimonio, hay una lija muy buena. Pues damos gracias a Dios por ella, porque al final Dios sabe hacer las cosas mejor que nosotros. Entonces, nosotros, esta es la conversación. Tú siendo judío, ¿cómo hablas conmigo? Y seguramente puede ser tú ahí y estás de la misma manera, poniendo justificación a lo que Dios, Él te pidió simplemente, dame de beber. Dale de beber. ¿Para qué le dices que tú eres judío, no hablas conmigo? Pues dame de beber, tengo sed. Entonces Jesús, aún así en la misma conversación, la segunda razón, la primera raza es Timoteo. Vamos a Timoteo 3:9. Tito, perdona, 3:9. ¿Me estáis siguiendo? 3:9. Entonces hemos hablado de las cosas culturalmente aceptadas. Y aquí siendo en Zaragoza, ¿no? Entonces sabemos que culturalmente está aceptada lo que es la iglesia católica, la pilarica, las flores, todo esto. Y si no lo haces, a veces aún como seguramente alguien que quiere cambiar, está en su mente, a ver si esto me voy a la pilarica. Pues me pasaba a mí, que eso no es algo nuevo para ti. A mí también, y era cristiano, evangélico, he nacido de nuevo, pero había cosas que digo, y a ver si mi raza eso lo tiene mejor. A ver lo que están haciendo. Hasta que Dios te va librando, entonces poco a poco y te va sacando eso. Es que lo que hacen es una mentira. Es un trabajo para nada, todo el día para estas obras, pero luego no cambia. Y Dios cuando llega a tu vida cambia la situación y cambia tu vida, que es lo más importante. Tito hemos dicho 3:9. Pero evita cuestiones necias y genealogía y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces dice, evita cuestiones necias de genealogía, que quiere decir de raza, ¿no? La genealogía, de dónde venía y todo. Y está así. Jesús lo evita. Jesús era un experto en esto. Dame de beber y él le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Yo soy samaritana. Jesús dice, ella dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió, le dijo,
No le dijo, hombre judío, no nos odiamos, no dijo nada. Dice, si conocierais el don de Dios, tú pides. Tú me estás diciendo judíos, pero yo no te estoy hablando entre cosas raciales y tribales. Te estoy hablando del Señor. No te estoy hablando de cosas entre la iglesia católica, la iglesia evangélica, la mezquita o testigo de Jehová. Te estoy hablando de algo mucho más. Y le dice, si conocierais el don de Dios. Entonces la pregunta, ella qué estaba buscando en este de, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿qué estaba buscando? ¿Estaba buscando el don de Dios? ¿Estaba buscando algo? No, simplemente estaba buscando un debate por lo cual, ¿qué? Buscaba si fuese judío como aquellos sacerdotes, ¿qué le pasaría? Pues seguramente se calentaría o le diría 4 cosas, le dice, mira, me voy. Y ya está. Pero Jesús era Dios. Entonces, Él no va a debatir contigo. Él no, de lo mucho que tú estás ahí debatiendo, Él siempre dice, ay, amigo mío, mujer, si tú conocieras el don de Dios, no estarías así. No estarías haciendo esto. Dice, si tú conocieras el don de Dios, dice, ¿y quién es el que está hablando contigo? El que te dice, dame de beber, tú realmente le pedirías de beber. Se invertiría la situación. Ya no serías tú el que das, serás tú el que pides. ¿Sabes qué nos gusta a nosotros dar? Es que yo he dado toda mi vida. Es que yo he dado aquello y dado aquello. Jesús le dice, no se trata que tú das nada. Se trata que tú pidas. El que pide, ¿qué? Se le dará. Que tú pidas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo amo pedir a Dios. De verdad os lo digo. Es que le pido todo. ¿Por qué? Porque Él me dijo pide. Si Él luego me lo quiere dar o no, es cosa suya. Pero yo le pido sanidad, pido, yo qué sé, que Dios me ponga gente, pido que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios me proteja, que Dios proteja a mis hijos, pido todo. ¿Por qué? Porque Él dijo pedirme. Entonces, Él me está diciendo esto, ¿por qué yo voy? Si alguien te dice, pídeme lo que quieras, y es rico, y tú te falta de todo, ¿qué le vas a pedir? De todo, porque te falta de todo. Pues yo le pido de todo, porque me falta de todo. Toda cosa que pienso, digo, eso me falta. Cualquier cosa. De verdad, no encuentro algo que digo, es que no me falta todo. Entonces, y doy gracias a Dios que lo hizo así, que me falta todo y tengo ese sentimiento que me falta todo, aunque estoy agradecido a Dios, aunque me falta todo. Es otra cosa que llegaremos ahí. Pero bueno, le pido, entonces aquí dice, si tú supieras el don, ¿y quién está hablando contigo? Entonces, ¿quién está aquí hablando contigo? No es el camel, le quitamos camel. Y subes tú y lees ese pasaje y sigue hablando el mismo. La escritura es inspirada por Dios. Punto. El que ha escrito ese pasaje es el mismo Dios, inspirando a gente que lo escribiera. Y el que habla con nosotros. Dios habla mediante su palabra y mediante su Espíritu Santo. Ahora, de una manera, Dios habla a los hombres, dice Job. De una manera u dos, Dios habla a los hombres a través de sueños y visiones. Pero nos dice algo que es muy interesante. Dice, pero el hombre no entiende. Dios habla a toda la humanidad. Dios habla, han oído su voz. ¿Sabes quién es el problema? Soy yo que no entiendo. Siempre soy yo que no entiendo. No es que Dios ha dejado de hablar. Si como Dios ya se acabó. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, Él siempre ha tenido el mismo deseo. Entonces, luego sigue la conversación. La mujer le dijo, Señor, ¿qué? No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua para sacarla? Esa es la razón.
la razón. Ella estaba pensando con un razonamiento humano. ¿Cómo este hombre no tiene ni cuerda, no tiene nada, cómo va a sacar el agua para dármela? Porque estaba hablando de las cosas de Dios, con ella Jesús, las cosas espirituales, y ¿a qué? Hablaba las cosas carnales, porque no entendía. Y no entendía simplemente la razón es la misma. ¿Cuál es la razón? El otro día lo hemos dicho, ¿os acordáis? ¿Cuándo uno entiende? Por la fe entendemos. Ella aún no se le había revelado Dios, que es por la fe. Cuando se le revela, vemos otra actitud en ella. Pero aún así, hasta aquí, no había una revelación. Jesús ya no se había revelado a ella. Simplemente que le está llevando. Si supieras el don de Dios, tú me pides a mí. Entonces ella le dice, bueno, ¿cómo vas a sacarlo? Entonces le está con la conversación espiritual queriendo revelarse a ella. Y eso es lo que hace la escritura que hemos dicho, que hace que la cual te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. La escritura es lo que hace con nosotros si nosotros la cogemos de verdad queriendo conocer a Dios. Al final es el paso, es así. Vas leyendo y Dios se revela a ti. Y ya cuando se revela del todo, ya no tenés duda con él. Puedes, primero dice, eso es verdad, no es verdad. Yo me acuerdo, yo estaba sentado y mi familia son todos musulmanes y yo estaba ahí. Yo, eso es verdad, no es verdad. Pero se estaba revelando Dios a través de uno, a través de otro. Pero tenía duda, era una mezcla. Hasta que un día Dios se reveló y se esfumó todo. Ya tenía claridad que ni samaritano, ni morito, ni ninguna cosa. Ya sé quién es Dios, ya es mi Padre, se cambió las cosas. ¿Sabes que yo era la persona más tímido de la clase? Fue el mejor estudiante de un instituto cuando era pequeño. El mejor estudiante de todo el instituto. Me pasaron del sexto, eso es verdad, no os miento. Me pasaron de sexto, ¿no? A la otra, a un instituto de ricos, porque así funciona nuestro país en aquella época. Entonces, no todos los estudiantes iban al mismo instituto. Si eres mediocre, te vas a uno, si eres un poquito más. Entonces, me pasan. Y yo, como era tan tímido, mi familia era pobre, entonces yo no podía estar, porque toda la clase era ricos, era yo el pobre, sobre todo cuando hacíamos deporte, yo iba con unas zapatillas del mercadillo, unos pantalones blancos, me daba vergüenza, pero eso era más psicológico, de estar entre ellos, pero era el mejor estudiante. Entonces, y a ellos no tenían problema de estar conmigo, lo que tenía problema yo de pensar que por no tener... No soy nada. Entonces empecé a no ir al cole. Salía de mi casa con la carpeta y me quedaba por ahí. Bueno, hasta que un día pues, se enteró mi madre y ya llevaba 6 meses sin ir. Entonces, bueno, ya me mandaron a estudiar. Querían ponerme militar. Bueno, luego nada. Luego estudié mecánica, luego tampoco. Entonces, sí, al final, porque Dios tenía otro plan, ¿no? Que quería mandarme a estudiar otras cosas. Entonces, pero bueno, dentro de esos estudios ha habido de todo, un poco. Y ahora damos gracias a Dios porque me gusta estudiar y me gusta estudiar la palabra que alimenta al alma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hasta que no se reveló Dios, era una cosa. Algunos nacen en el mismo momento y otros es aquel que duerme y se levanta y sin saber cómo la semilla crece. Entonces, yo soy de esto, sin saber cómo. De repente, pues, ha pasado algo en mi vida. Pero había muchos cálculos. Si yo voy a ser cristiano, mi familia me van a dejar, mis amigos no van a hablar conmigo, luego si me encuentran por la calle me van a insultar, pero tampoco me puedo pelear. Entonces, porque Jesús dijo que no puede pelear, ¿qué pasa? ¿Que me dejo que me hinchan a palos? Yo tenía una lucha que no te lo puedes imaginar. Eso es verdad. Una lucha tremenda dentro de mí. No sabía cómo tirar, ni para acá ni para allá. Pero Dios se reveló a mí. Digo, si es que voy a seguirle, me da igual.
que mi familia me odian, que mis amigos me dejan, que al final yo encontré a Dios. No a una religión que haga eso, aquello o lo otro. Encontré a Dios que me dio la vida. Y eso es la conversación con esa mujer. Ella le hablaba de una religión enseñada por sus antepasados y Jesús le quería hablar de algo mucho más. Entonces ella con razonamiento no siguió. La tercera de las cosas, que es la primera, hemos dicho la razón, la segunda, la primera es la raza, la segunda es la razón, y la tercera de las cosas, la peor para mí, es la religión. Ella primero la saca raza. Segundo, razonamiento, que no tienes con qué sacarla. En la tercera conversación es la religión donde estaba ella metida. Religión sin provecho, religión que no les ayudaba a ser una mujer ama de casa, una religión que estaba liada con muchos hombres. Entonces, sí, tenía muchas desilusiones seguramente de la vida. Entonces, es una relación con Dios ficticia, que es lejana, que no es real, que no es verdadera, porque es lo que hace la religión. Te engaña, parece que estás en la verdad y tú estás muy lejos. ¿Y qué es lo que demuestra esto? El fruto de la vida que tienes. Y el fruto de su vida es lo que demostró esto. Entonces Jesús le dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que dio de ese pozo al cual vivieron sus hijos y sus ganados? ¿Es el orgullo de Jacob? El orgullo de Jacob, que era descendiente de Jacob. Y segundo, es el pozo. El pozo era como un tipo de ritual que iban ahí. Ese es el pozo de Jacob. Eso es donde tocó, como muchos religiosos van por ahí, por Jerusalén, la piedra donde tocó Jesús, a besarla y no sé qué. Jesús está vivo. No ha dicho nunca que tenemos que besar una piedra para que nos ayude. Jamás lo ha dicho. ¿La habéis visto en Jerusalén, la iglesia lo que hace? Besa una piedra, besa no sé qué, y todo es una cosa que inventada por los hombres y digamos engañados por demonios. Lo siento ese lenguaje a lo mejor, pero hay que hablar de esas cosas que te apartan de Dios y te llevan a una piedra, a una madera, a un bronce, un hierro de bronce, que le besas y le ayuda. Si es bronce, que le han sacado de una piedra, la han calentado y la han puesto ahí. Han dibujado un hombre con pelo largo y con una barba y tú crees que es Jesús. Ese es Dios. Pero otras religiones hacen lo mismo. Y siempre el engaño es el mismo, que el diablo quiere que apartarnos del camino. Siempre. Jesús viene y dice, yo soy el camino, porque hay un camino por lo cual nos explica quién es Dios. Y ese es Jesucristo. ¿Dónde está la verdad? Es su palabra. Esa es la palabra de Jesucristo. ¿Y qué se encuentra en este camino y en esta verdad? Pues la vida. No se encuentra una práctica de cosas, sino la vida en abundancia. Ese es nuestro Dios. Dios no quiere que tú simplemente crees y practicas ciertas cosas, sino que tú te arrepientas y vivas. Ese es lo que quiere nuestro Dios, la vida, tener la vida en nosotros en abundancia. Y eso es lo que ha pasado en nuestras vidas. A los cristianos que creemos, hemos creído y de repente ya tienes vida, ya no sabes ni por dónde sacarla. Sobre todo, yo me acuerdo el primer tiempo, pues era la vida no sabía por dónde, pues me salía por la oreja la vida, por los ojos, por todos lados. Yo no sabía lo que me ha pasado hasta que la gente me dice, bueno, eso has nacido de nuevo. Yo no sabía qué es bautismo. Yo estaba sirviendo a Dios sin estar bautizado. No tenía ni idea. Y un día se iban a bautizar la gente y yo era responsable. Y digo, ¿esto qué es? Pues esto tenés que hacerlo porque Jesús. Digo, pero hay que hacerlo, sí, pues me voy con vosotros. Y me llevaron a la playa ahí con un frío y me bautizaron ahí. Porque no tenía ni idea, simplemente que he encontrado la vida. Es lo único que sabía, que algo ha pasado dentro de mí. Dios me salvó y punto. Entonces, ¿sabes qué? Esa es la revelación del Señor. El Señor se revela cuando se revela. Es la vida que te da. De verdad. Y la vida, ¿sabes qué? Es en abundancia. Y con Dios no hay
Hay esta esperanza que no avergüenza. Una esperanza que es real. Entonces, cuando hablaba de mi esperanza con mi familia, ellos me decían, es una vergüenza que nos has traicionado y tal. Digo, es que no tengo ninguna vergüenza. Porque tengo esperanza. ¿Cómo voy a tener vergüenza que te he traicionado, mamá? Si yo tengo la vida. Tener vida es tener vergüenza. Pues díselo a alguien que está muriendo y luego le pasa un milagro a ver si tiene vergüenza. Que no. La vida no avergüenza, la esperanza que tenemos no avergüenza. Y es la vida, la esperanza, la vida eterna. Entonces sigue la relación, ve y llama a tu marido y habla con él. Entonces las tres cosas. Yo he puesto el pecado que Jesús le habló en el verso 16. Entonces le habló directamente de ve, yo sé que no tienes marido y lo que tienes ahora no es tu marido, entonces 5 maridos. Entonces él directamente les habla del pecado. Una relación con Dios en el versículo. Entonces, a veces nosotros usamos la palabra dame de beber para el judaísmo. La palabra de Dios también era agua. Entonces, agua era una fuente de agua viva. Entonces, si queréis, vamos a Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. La palabra de Jesús, lo que era. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Entonces, pero aquí, si leemos todo el pasaje entero, estamos mirando que Dios está dando consejos. Entonces, y está hablando para los judíos la palabra y el agua significaba más las mismas cosas, ¿no? En Jeremías 2:13, vamos a ver lo que es lo que les dice Dios a ellos. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, 2 cosas ha hecho males el pueblo de Israel. Una es me dejaron a mí y 2 es que cavaron, dice, cisternas. Puede decir también, bueno, cisternas, porque es lo que solemos hacer. Cisternas. Entonces, dice 2 males. Primeramente, han dejado a Dios. Y segundo, al dejarlo, cogieron otra, digamos, imitación. Cisterna con agua, aparentemente es la misma agua, pero esa agua que no se sacia. Es lo que le estaba diciendo Jesús a esta mujer. El agua que no sacia, vuelves a beber. Entonces, bueno, a mí personalmente, lo que quería con este reflejado, la Biblia dice en Isaías 55, también dice, así es mi palabra, es como la lluvia que cae, como la nieve, ¿no? Luego, hemos hablado del odio de los samaritanos, pues esto es mucho. Entonces, en Mateo 6:5 y Salmo 36:9. Si puede poner ahí los dos. 6:5. Cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces aquí no está hablando de la gente que hace sus cosas, pero delante de los hombres, ¿no? Esta mujer, cuando ese pozo físico, entonces, y esta manera del templo que ella le hablaba, Jacob ha dicho aquí, y vosotros diceis Jerusalén, están simplemente mostrando que su relación con Dios es más física, es venir a la iglesia, sentarse, o ir a la pilarica, o ir a la mezquita, es un lugar físico. Entonces Jesús dice, no es así cuando oráis.
no es porque al final si lo hacéis de esa manera, y no estoy diciendo no tenemos que congregarnos, de si crees que es la relación con Dios, pues la verdad que Jesús no enseñó esto. No enseñó ni con la mujer samaritana, ni en esto. Entonces, y luego él si sigue en el 6, en el 6, se le puede bajar. Mas tú cuando oras, entras en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre te ve en lo secreto, te recompensa en público. Entonces nos está dando una recomendación de una relación personal con Dios en lo secreto. Entonces Jesús aquí lo que le está diciendo, lo mismo en otras palabras. Le dice, créeme mujer, que la hora viene, ni en este monte de Jerusalén adoraréis al Padre, ni en este lugar, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino ¿dónde? Dice, vosotros en espíritu, vosotros adoráis lo que no sabéis, mas nosotros adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos, más la hora viene que ahora cuando es los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Entonces, ¿cuál es la búsqueda de Dios? Dios busca gente que le adoran en espíritu. Dios no está buscando un grupo, está buscando unos adoradores que tienen esta convicción, que le adoren en secreto, que adoren de verdad, que le adoren a Él. No por una práctica de ciertas cosas, sino por algo real. Es lo que Dios busca y siempre ha buscado. Por eso vemos en la Biblia, Dios escoge uno, Abraham, Jacob, Isaac, David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es lo que quiere, que la gente le adoran en espíritu y en verdad. Y es lo que quiere Dios contigo y conmigo. Es decir, que tú seas una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice? Entonces, lo que le hacen esto, lo que oran en secreto, su padre le ve en lo secreto, ¿y qué hace con él? ¿Qué hemos hablado el otro día? El galardón, ¿sí o no? Pues aquí dice, le recompensa. ¿Vale? Y llega a ser casi lo mismo, galardón de aquellos que le buscan de verdad. Entonces, este es lo que habla con ella Jesús, y al final la mujer acaba teniendo la revelación, tú eres profeta, y luego ya ella va a su pueblo y le dice a la gente que ha encontrado a Jesucristo. Entonces, porque le declaró todas las cosas, le llevó para mí con una cuerda de amor. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe, Efesios capítulo 1, versículo 15, entonces dice, de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira qué es la oración suya, en el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu en el conocimiento de Él. Entonces ya vemos, dentro de toda la escritura que el apóstol Pablo escribe, él tiene algo claro. Como no es el Dios verdadero, se revela y nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, estamos perdidos. Tiene que haber una revelación. Y es lo que hubo con esa mujer. Jesucristo se reveló a ella. De una manera de conversación. Y eso es la relación que nosotros tenemos para con Dios. La Biblia nos dice que Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios para aquellos que se salvan. Entonces, Cristo Jesús no es que la sabiduría en el sentido que viene. Espíritu de sabiduría es el mismo Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo Jesús es poder y sabiduría para aquellos que se salvan. Entonces, cuando Él se revela, ya no hay sabiduría más alta, más sublime que Jesucristo llega a tu vida. No estamos hablando de la sabiduría del saber hacer.
Estamos hablando de la sabiduría de ser salvo que trae el temor hacia Dios, que es diferente. Entonces, ¿y qué es lo que trae? El conocimiento de Él. Cuando más le conoces, más quieres adorarle y disfrutar de su gracia. Entonces, no sé si me he explicado un poco, porque yo pienso en muchos idiomas. Entonces, a veces digo, a ver lo que he dicho. Entonces, me he explicado por aquella zona, me he explicado, sí, porque yo soy el problema, no vosotros. Yo a veces la lío hablando. Entonces, me gustaría, de verdad, que te hagas esa pregunta. ¿Cuál es tu impedimento? No te estoy diciendo de estar aquí. Te estoy diciendo cuál es tu impedimento que le estás poniendo a Dios. Tu razonamiento, tu cultura, los hombres, tu mala vida, tus padres, lo que has perdido. ¿Cuál es lo que le estás poniendo a Dios para no acercarte a Jesús? Pénsalo. Aquí en España dices nunca es tarde, sí, la dicha es buena, ¿no? No hay dicha fuera de Jesús, buena. Eso se lo puedo asegurar. Ahora, la dicha buena es en Jesús. Nunca es tarde, aunque soy mayor, aunque he llegado a una edad, pero quiero pasar mi eternidad con Jesús. Y no me importa perder todo aquello que yo le daba valor, porque lo que me importa es lo que me queda para adelante. Lo que yo tengo enfrente mía. Sí, he perdido mucho tiempo. Bueno, voy a perder a lo mejor algunos amigos, algunos no sé qué. Da lo mismo. Pero ¿de qué le vale al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? ¿De qué me vale yo ganar a mi familia si luego yo estoy perdido? ¿De qué me hubiera valido yo si hubiera ganado a mis hermanos, mis primos, mis amigos? De nada. Hubiera estado vacío, perdido y a lo mejor no estaría ni vivo. Pero Dios, Isaías capítulo 1, versículo 19, nos dice, si quisierais oír y oiréis, comeréis del bien, mas si que no quisierais oír, fueseis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová, ¿qué? Lo ha dicho. Dios dice, si quisieras oír, de verdad, y oyes, porque la fe viene, pero queriendo oír la palabra de Jehová, ¿qué te va a pasar? Comeráis del bien. Pero si no quisierais oír, fueses rebelde, seréis consumidos a espada. La espada representa el juicio de Dios. Porque lo que siembra el hombre, eso recoge. Aquí le estaban dando la posibilidad de comer del bien y te lo está dando a ti. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se